Con efecto retardado. No, con efecto. Ya, yo le voy a pedir concentración, ministra. Los chilenos necesitan hoy día comprender el paquete de medidas que se ha anunciado. Hay subsidios, hay ayuda en la canasta básica de alimentos. También hay un cambio importantísimo como no habíamos tenido prácticamente los últimos 30 años respecto del sueldo mínimo. Y queremos abrir la conversación, ministra Jara, con el subsidio a la canasta básica de alimentos. ¿Quiénes la van a recibir? ¿Hasta cuándo va a estar este beneficio? ¿Cómo postular? Explíquenos, por favor, el ABC, porque de pronto nosotros estamos en la información, lo manejamos perfecto, pero los chilenos en la casa no todos lo van a comprender. Por favor, explíquenos respecto del subsidio a la canasta básica de alimentos. Muy bien, en el marco de la negociación del salario mínimo, además se abordó una preocupación importante por el alza de los precios que hemos estado viviendo como país. Sí. Y por eso se estableció un nuevo mecanismo que lo que hace es que ante las variaciones en el precio de la canasta básica se va a reajustar la asignación familiar y el subsidio único familiar, pagando a través de estos mecanismos mensualmente la diferencia que se va produciendo con motivo del aumento de los precios de la canasta básica. Fíjese ¿A cuántas personas va a llegar? Ya. Va a llegar a más de 1.600.000 hogares. Perfecto. Que tienen acreditadas, Eduardo, Sí. alrededor de 3.300.000 cargas. Perfecto. Nosotros hemos preparado Así para se que... llaman, pero en general son los hijos y las hijas, ¿cierto? Exactamente, y en el caso de hijos con algún tipo de invalidez también, o cargas con algún tipo de invalidez, también aumenta el monto. Mire, También. hemos preparado una gráfica Con para discapacidad. complementar sus palabras. Sí. Usted nos puede corregir cuando quiera. Ahora, la fuente del Ministerio de Hacienda, así que no creo que estemos errados, pero nos puede ir complementando la conversación. ¿Quiénes reciben el beneficio? Hay dos mecanismos, vía asignación familiar y vía subsidio familiar. Asignación familiar. Sueldo con tope de 836.000 pesos. Le pregunto, ministra, ¿esto es el ingreso familiar total? Es decir, si trabaja, por decir algo, el padre y la madre, o el padre y la madre y un hijo o una hija, y juntan 836.000 pesos, o si el jefe de hogar o jefa de hogar gana eso. Depende del trabajador a quien estén adscritas las cargas. Perfecto. Ya. Es respecto del sueldo es de... el salario del trabajador del cual están adscritas las cargas, claro. Impecable. Perfecto. Y, Eduardo, si me permite sí. Aclarar una cosa ahí. Por favor, por favor. La asignación familiar existe hace muchos años. Lo que hoy día se hace es pagar este nuevo mecanismo compensatorio de precios a través de la asignación familiar, para que llegue pronto a la familia y no nos demoremos teniendo que crear un nuevo mecanismo, descubrir de nuevo la rueda, ¿no? Claro. Tenemos instrumentos de la seguridad social que sirven para eso, y esta es una vía en la cual se puede llegar inmediatamente a un grupo importante de familias que llegan hasta los 800 y algo mil pesos de sueldo del beneficiario, que es el trabajador o trabajadora que tiene a su nombre las cargas familiares. Claro, Alejandro, por favor. Correcto. ¿Qué pasa ahora con los trabajadores seguro origen? Por ejemplo, los dependientes y los independientes, que generalmente quedan un poquito al margen de muchos beneficios, estos últimos. Sí, en general los dependientes, Alejandro, buenas tardes, gusto saludarle, están en la asignación familiar, ¿ya? Los que no cotizan en el sistema previsional son los que están en el subsidio único familiar. Y el que vamos a revisar después, perfecto. Y estos son los independientes principalmente. Sí, los independientes que ahora no emiten boletas de honorarios, Alejandro, porque hace algunos años atrás en nuestro sistema previsional se incorporó la cotización de los que emitían boletas de honorarios. Y por tanto esos pasaron a la cobertura de la asignación familiar. Esto suena un poco enredado, pero básicamente lo que hay aquí es que las personas saben cuando tienen cargas acreditadas y reciben el SUF o el familiar, que es como se les dice en las casas, ¿no? Sí. Y van a recibir a un lado los que están cotizando en el sistema previsional y al otro lado los que no están cotizando y que cumplen los demás requisitos, que es tener cargas, para lo cual además tienen que estar en el 60% más vulnerable del registro social de hogares. Perfecto, o sea, la población que está en el 60% más vulnerable va a recibir estos beneficios. Lo recibe además, quisiera agregar ahí, ministra... Que tiene cargas. Que tiene cargas, sí. Lo recibe de manera inversamente proporcional a sus ingresos. O sea, mientras más se acercan al tope,
menos es el aporte. Si usted tiene ingresos bajos, ¿cierto? Muy bajos, 200, 300 mil pesos, va a recibir un aporte mayor que si gana cerca de 836 mil pesos. Pensionados en el sistema de AFP o del Instituto de Previsión Social también. Personas subsidiadas por cesantía, personas que están cobrando el seguro de cesantía, también están adscritos a la recepción de este beneficio. Y en el tema que hablaba la ministra, del subsidio familiar, aquí quiero que aclaremos algo, ministra, que nos aclare algo bien, porque son 14.366 pesos por carga familiar, 28.732 si es que una de esas cargas tiene alguna invalidez. Y trabajadores informales, lo que preguntaba Alejandro, que no están en el sistema previsional también. Pero mucho se ha hablado de que el aporte es irrisorio, que el aporte no es suficiente, que son 6.000 y tantos pesos. Explíquenos, por favor, ministra, por qué esos 6.000 y tantos pesos meten la cola en la discusión y confunden. Sí, lo primero que quiero señalar es que, disculpa Eduardo, pero para aclarar una cosa de lo ya dicho. Sí. En primer lugar, la asignación familiar se da por tramos, como usted señaló. Ya. Entonces hay 3 tramos y mientras más me acerca a los 800 mil pesos, más baja. Claro. Pero ese es un beneficio de la seguridad social que existe hace muchos años en nuestro país. Sí. Lo que hoy día se está haciendo es crear un nuevo mecanismo que lo que busca es compensar el alza en la canasta de alimentos, los productos básicos, que son alrededor de 80 productos, sí, que los sigue el Ministerio de Desarrollo Social y que en función de cómo se vayan moviendo, se va a ir haciendo un depósito adicional vía el SUF o la asignación familiar por carga. Sí, se estima que en SUF las personas tienen casi 3 cargas como beneficiarias. Sí. ¿Ya? Y en asignación familiar tienen 2 cargas. Ya. En promedio hablamos. Sí. ¿Ya? Por eso hay 1.600.000 familias y 3.300.000 cargas. Exacto. ¿Qué representan ese primer incremento o ese primer monto, ¿cierto? Que es un 40% de aumento de la asignación familiar. Lo que representa es la variación que ya ha experimentado la canasta. Lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer es que una vez que se aprueba la ley, en primer lugar, se va a depositar el primer mes, sí, acumuladamente esta variación en el precio que ocurra, ¿cierto? Que reconozca primero lo que ya ha variado la canasta familiar, considerando que la estuviéramos pagando en mayo, en junio, por ejemplo, si la ley estuviera en junio, o en julio si es que pasara para el mes siguiente, pero acumuladamente. ¿Ya? Sí. Y por el número de cargas. Y de ahí en régimen, o sea, de ahí en general en todos los meses se va a ir pagando en función de cuánto varía el precio. Exacto. Por tanto, se va a ir ajustando. Si la canasta familiar o si la vida se sigue haciendo más cara, va a ser la más fácil. Si las cosas siguen subiendo de precio, va a ir subiendo la asignación. Va a ir subiendo la asignación. 2 críticas que se hacen, ministra, que he leído a través de las redes sociales de personas, ciudadanos como cualquiera y también de algunas autoridades. Han dicho que el gobierno anterior dio hasta el 90% para la pensión garantizada, para los aportes universales, ¿cierto? En plena pandemia. Y luego que se habla de 6.410 pesos por carga familiar. En el caso de la primera crítica, que se deja fuera a la gran clase media chilena, al llegar solamente al 60%. Y que estos 6.000 y tantos pesos también confunden, porque parece ser que el aporte es de 6.410 pesos por carga y no se hace el énfasis en estos 88.028 pesos que recibirán como monto total, en el caso de una familia de 4 personas, ¿no? Claro. Sí, mira, en primer lugar quiero señalar que efectivamente hoy día las familias siguen pasando una situación muy compleja y nosotros comprendemos que se requiere más apoyo. Estamos ejecutando un presupuesto que se aprobó el año pasado y que tiene también importantes, diría yo, elementos ya comprometidos en gasto público. Por tanto, hay que buscar espacio con lo que podemos disponer para apoyar a las familias que están requiriendo este apoyo. Y por tanto, estas medidas que se están tomando como compensación de la canasta básica se hacen en el marco de lo que hoy día podemos hacer en este contexto que también el Estado está atravesando. De hecho, Eduardo, el apoyo que se hace para asignación familiar y para canasta básica y que se acuerda en en asignación familiar y en el SUF, Sí, no se preocupen.
se hace en el marco del... Gracias. Se hace en el marco del acuerdo de la discusión del salario mínimo. Sí. Que hoy día hay 834.000 trabajadores en esa situación, pero se amplía a este 1.600.000 de hogares porque sabemos que hay más personas que necesitan apoyos. Claro. Entre el apoyo que se va a dar a las pymes en salario mínimo y lo que se va a apoyar a través del SUF y la asignación familiar, se invierte una enorme cantidad de recursos públicos, que son los que hoy día pudimos disponer como país a efecto de entregar esta ayuda. Ahora, la asignación familiar llega a los salarios hasta cerca de 830 y algo mil pesos. Entonces, en realidad, ahí también está comprometida la clase media. Pero eso es que queremos bruto. hacer más, es evidente. Eso, ¿queda margen para ampliar el apoyo? Porque si 836 es el tope y eso es bruto, finalmente hay un grueso de chilenos que gana familiarmente 700, 800, 900 mil pesos, que no son gente adinerada, que gente que llega a fin de mes apenas y que no recibe beneficio, que queda fuera. ¿Queda margen para ampliar esto? Mira, primero quiero señalar que para nosotros es un diagnóstico compartido, que en Chile las personas viven con pocos ingresos. Sí. Y de hecho tenemos un profundo problema de desigualdad, del cual tenemos que hacernos cargo, y esperamos que la reforma tributaria también aporte en ese sentido, porque muchas bases de la molestia social que se expresa en el estallido social y que ha seguido persistentemente sobre la palestra, tiene que ver con el tipo de sociedad que hemos construido, ¿no? Una sociedad en la cual las grandes mayorías han quedado muy rezagadas en la entrega, en la distribución de los frutos del crecimiento, y se ha concentrado la riqueza en un grupo muy pequeño de la sociedad. Y eso es algo que tenemos que modificar, que reformar estructuralmente. Sin perjuicio de aquello, hemos avanzado con algunos apoyos que hemos podido dar en las pocas semanas que llevamos dentro del gobierno, digamos, porque entendemos que hay urgencias que tampoco pueden seguir esperando. Y junto con este tema de la compensación de la canasta básica, estamos ampliando el salario mínimo, como señalaba, con un apoyo muy importante a las pymes, porque sabemos que son grandes empleadoras del país. Por otro lado, además, se lanzó el programa Chile Apoya, que tiene más de 21 medidas que lo que buscan precisamente es apoyar a las familias ante las situaciones difíciles que están pasando. Por ejemplo, con un subsidio a la parafina. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, además, con la ampliación del subsidio Protege para apoyar a las mujeres que están trabajando y que necesitan, ¿cierto?, a la vez poder contar con alguien que pueda cuidar a sus hijos. Ministra. Con la extensión del IFE laboral, que terminaba en junio hasta septiembre.